Fran, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes de Mundo Insólito Radio. Un enorme placer que vuelvas otra vez a Mundo Insólito Radio. Creo que ha pasado un año o algo más de un año desde la última vez que estuviste aquí. Y vamos a hablar Ujú, de un tema completamente distinto. Vamos a hablar de un tema, yo he podido ver un vídeo que tienes en tu canal de YouTube y me llama ujú. mucho la atención el nombre o los dos nombres que has puesto a ese vídeo, que lo vamos a explicar, yo creo que lo vamos a intentar esclarecer, porque pudiera ser que todo eso que tú mencionas en el vídeo, luego vamos a recomendar tu canal si quieres para que la gente lo quiera ver con imágenes. Correcto. Las dos palabras o los dos términos o las dos definiciones que tú haces en ese vídeo me llaman muchísimo la atención, que las vamos a explicar en este momento, si te parece bien. Una es Ok, omnivergencia, que es una palabra que yo no había oído nunca, y otra la correcto. hiperrealidad extendida o la realidad hiperextendida, que al fin y al cabo parece ser que es lo mismo. Parece ser que es lo mismo, exactamente. Muy bien. Bueno, primero que todo, que estos dos términos han sido acuñados por mí, en este caso. Yo los presenté en mayo de 2021 ante un foro tecnológico llamado en español se llamaría el Foro Internet de los Sentidos, Internet of Senses Forum, Mm. que se celebró, por supuesto, en vía virtual, se celebró en Frankfurt y estuvo patrocinado por la Singularity University de Silicon Valley, en los Estados Unidos. Entonces, a mí se me invitó como ponente y ahí fue donde expuse por primera vez son términos con los que yo vengo trabajando años, pero que no los había hecho públicos, y entonces los acuñé y los presenté públicamente. Básicamente, tenemos entonces dos términos. Uno es omnivergencia. Omnivergencia suena a convergencia en este caso, pero como es omni, que significa todo, ¿ok? Mm. O total, significa que tienes que ver con la convergencia, divergencia de, en este caso, diferentes tecnologías y diferentes ramas de la tecnología y de la ciencia, que debería llamarse más bien tecnociencia ya hoy en día, una no está separada ya de la otra, en las cuales cada vez que hay un invento, para explicarlo de una forma muy simple, cada vez que hay un invento, alguien inventa algo tecnológico en este caso, ¿no? Y tú publicas ese artículo científico, ¿ok? Inmediatamente eso tiene repercusión en otro artículo científico, en otro grupo de científicos o de tecnólogos, ingenieros, en X lugar del mundo, inmediatamente eso tiene una consecuencia, porque a lo mejor ese artículo científico, hay ahí descubrimientos o hay ahí ecuaciones o hay ahí aspectos o explicaciones o nociones o conceptos que a mí me hacían falta y por lo tanto, entonces, el efecto que está produciendo ese artículo en mi idea o en mi futuro artículo científico también, o proyecto, es es una convergencia, es una disrupción de la idea original que yo tenía. Por lo tanto, a la hora de yo publicar y decir que tú has disrumpido mi trabajo, positivamente, por supuesto, o negativamente también. Por lo tanto, me toca a mí ahora hacer exactamente lo mismo, Mm. sino con el mismo equipo, con otro equipo. Es una disrupción cruzada entre diferentes, ya no la misma tecnología, sino diferentes sectores tecnológicos y científicos, para que los oyentes puedan hacerse una idea. Hay cuatro grandes ramas ahora mismo digamos que en la tecnología y la ciencia vista como la convergencia NBIC. Así es como se le conoce desde el año 93 con Bernard Bench, que es la primera persona, el primer profesor de matemáticas en la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos. Es la primera persona que menciona el nombre singularidad tecnológica. No es el primero, pero es el primero que la define como tal. El primero fue básicamente en el año 1957, si quiero recordar, John von Neumann, el grandísimo y verdadero Einstein del siglo XX. Bien, vuelvo para atrás y vuelvo a lo que es omnivergencia. Es simplemente el hecho de que las tecnologías que están naciendo y que están digamos que en la curva voy a hacerlo al otro lado más bien, en la curva de la adopción, poco a poco empiezan a ser probadas hasta que llega un límite y empiezan a bajar. El hecho de que empiecen a bajar en su rendimiento significa que están siendo testeadas y probadas, y las que sobreviven ese valle y vuelven a subir son las que llegan a mercado. ¿Ok? Cada una de esas tecnologías se va disrumpiendo una a otra, y estas cuatro ramas
NBIC son las siglas en inglés de nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencia cognitiva, es decir, ciencias relacionadas con el procesamiento del conocimiento. Tiene que ver más que todo con un poco con la neurotecnología más directamente en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con el cerebro humano, Ujú. básicamente. Entonces, esas cuatro grandes ramas, lo que sucede es que entre ellas se están disrumpiendo y entonces a esa convergencia, divergencia a sí mismo, yo le he puesto el nombre de omnivergencia, que por cierto, ahora mismo he sometido un artículo a la revista Wired al respecto y bueno, estamos esperando que nos lo aprueben. Eso es omnivergencia, ¿ok? Ujú. Va más allá de la convergencia NBIC que ya se conoce. Bien, el otro término es hiperrealidad extendida y de aquí a allá se ha quedado como hiperrealidad extendida y aquí hay voy a poner un límite entre hiperrealidad y extendida. Hiperrealidad es un término de un filósofo francés, principalmente de un filósofo francés llamado Jean Baudrillard, a quienes nos gusta el cine del buen cine de ciencia ficción. Recordaréis todos la película de Matrix, la Matrix, ¿no? Sí. Recordaréis que hay una escena en la que Neo está en la habitación, el señor Anderson está en su habitación, le tocan la puerta y porque vienen a recoger, él es un hacker y vienen a recoger un dinero, etcétera, ¿no? Él abre la puerta, ve que son ellos, espera un momento, recoge un libro, si os fijáis bien en la película, abre y ahí hay un dinero, perdón, hay un disquete, una especie de unidad de memoria que es lo que va a entregar. Y ahí coge el dinero y lo pone de vuelta. Bien, este libro en español se conoce como Cultura y Simulacro, Cultura y Simulación, creo que es en español, y dice Jean Baudrillard, precisamente porque mucho de lo que vemos en la película la Matrix, tiene que ver con el contenido de ese libro y con la discusión filosófica que hace Jean Baudrillard, ¿ok? Sobre lo que es esta Matrix, entre comillas. Eso es hiperrealidad. Hiperrealidad es la visión de lo que tenemos frente a nosotros sin saber si es o no es la realidad física. Esa es hiperrealidad. ¿De acuerdo? Ujú. Eso es un bloque. Luego el otro bloque es extendida, que viene derivado de la evolución de las realidades digitales. Todos nos acordamos perfectamente que todo empezó con la realidad virtual, incluso de hace 20 años, en la pantalla de nuestros televisores o aquello de Pac-Man, los que jugábamos Pac-Man o Galaxy Warriors, etcétera. ¿Ok? Estaba frente a nuestras pantallas y poco a poco lo que ha ido haciendo es acercándose a nuestro campo de visión, que son las gafas de realidad virtual hoy en día. Realidad virtual es una, realidad asistida es otra. Yo he trabajado especialmente con realidad asistida y realidad aumentada. Para que los oyentes tengan una noción, realidad aumentada es simplemente tener ante ti la realidad física como tal, pero hay elementos como señales o como dibujos que están en una gafa inteligente, por ejemplo, que te está indicando, oye, por ejemplo, que es a lo que yo me he dedicado, la realidad aumentada industrial. Oye, aquí, por ejemplo, en la digitalización de procesos de trabajo, aquí hay un tubo X, Y, Z que necesita ser arreglado. Entonces, el técnico en las gafas, a través de las gafas, ve una capa de una realidad que es la misma realidad física, pero está aumentada para sus sentidos. Eso es realidad aumentada. Luego, asistida virtual aumentada, luego vamos a otra llamada que se le llama mixta, que es una creación de Microsoft, donde la realidad mixta es la fusión de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y son estas gafas de realidad mixta, como las HoloLens, por ejemplo, las HoloLens 2 ahora ya en el mercado, en las cuales a través de estas gafas tú tienes un objeto como un planeta, un cerebro humano, un estómago, por ejemplo, o estás viendo, no sé, un paisaje y tú eres capaz de manipularlo a través de los sensores que tiene las cámaras que tiene la gafa. Entonces tú eres capaz de manipular esa realidad que es mixta, es aumentada y virtual, y tú la puedes manipular. Hay un paso más allá que todavía se está desarrollando y se estará desarrollándose los próximos 7, 8 años, para final de la década, que se le llama realidad extendida. Y la realidad extendida se entiende como la fusión de todas estas cuatro grandes realidades digitales que existen,
¿ok? En una sola, y por tanto, hiperrealidad extendida a unos 15, 20 años es un concepto que he acuñado que significa que todas estas, lo que lograremos es que la unión de estas realidades digitales se corte la línea con la realidad física. Hay personas, ahora mismo hay mucho esfuerzo por delimitar dónde está el límite entre lo digital y el límite entre lo digital y lo natural, o lo digital y lo físico, en este caso, ¿correcto? La propuesta que yo hago con la hiperrealidad extendida es que no hagamos eso, sino que, porque es que si lo hacemos, lo único que estamos haciendo es retrasando algo que va a suceder de todas maneras. Que no hagamos eso, que absorbamos a través de la hiperrealidad, sabiendo lo que es, que absorbamos el hecho de que las realidades digitales son parte también de la realidad. Por lo tanto, no son virtuales, son reales también. Disculpad el pleonasmo de decir realidad real, bueno, eso no se debe decir, es un pleonasmo, pero lo que estamos diciendo es que eliminamos la frontera entre lo físico y lo digital para que entonces sea una extensión, que eso ya no es una idea de Frank Scandal, eso lo dijo y lo propuso Marshall McLuhan hace 60 años, el gran Marshall McLuhan, cuando dijo cuando dijo muy correctamente que la tecnología era una extensión de nuestro sentido nervioso. Efectivamente lo es. Y lo es, y ya lo estamos ya experimentando, especialmente con esto que se ha dejado llamar el metaverso, que podemos hablar brevemente porque es otro tema aparte, pero el metaverso tiene que ver con esta cuestión de la hiperrealidad extendida. Lo que pasa es que suena mucho más que lo diga Facebook que lo diga alguien como yo. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son los dos términos. ¿Dónde está la hiperrealidad extendida en cuanto a la omnivergencia? La omnivergencia ocurre aquí atrás, y en la evolución hacia mercado, hacia salida de mercado de todos estos productos o servicios que supuestamente son digitales, está la hiperrealidad extendida. ¿Qué será? Y con esto termino la puntualización, si me permites, Juan Carlos. Sí, ¿Qué sí. será? Ya no a través, otra vez nuevamente para que los oyentes pongan este marco mental, ¿no? Que les pueda servir. Nosotros empezamos viendo escuchando la radio, luego escuchando y viendo la televisión. Luego eso lo que se ha ido es desmaterializando, la tecnología se ha hecho más pequeña y más reducida hasta llegar al teléfono móvil que tenemos hoy en día, hasta llegar entonces a la gafa que ya está utilizándose a modo industrial, ¿ok? Y la hiperrealidad extendida tiene que ver directamente con una de esas grandes ramas de la convergencia NBIC que he dicho, que es la ciencia cognitiva, y tiene que ver con la interfaz cerebro-computadora. Perdón, no digo ordenador porque es incorrecto decir ordenador, esa máquina computa datos, no ordena datos. Entonces yo le digo cerebro-computadora, perdón. Sí. Con lo cual, una interfaz cerebro-computadora es un dispositivo que está ubicado en algún lugar del cráneo, ¿ok? Donde todavía se está investigando, todavía es una tecnología que hay que desarrollar correctamente, donde irá conectada a ciertas partes del cerebro para que ya no haga falta ningún dispositivo externo en nuestra vista, sino que nosotros podamos ver en nuestro nervio óptico, podamos verlo directamente. Es decir, la única persona que puedo ver eso soy yo, pero ya no desde mis gafas de realidad virtual aumentada, sino desde dentro de mi cerebro, está en el nervio óptico y yo los puedo ver entonces. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de esa evolución de las realidades digitales hacia borrar la línea entre lo físico y lo digital. Y hasta aquí llego para no alargar mucho. No, no, yo creo que lo has explicado perfectamente, o a mí me ha parecido así. Y me ha llamado la atención esos dos términos que has utilizado que son antagonistas, que es la convergencia y la divergencia, ¿no? Porque una es la que se une en un punto y la otra son dos líneas que se van separando Correcto, exponencialmente también hablando, ¿no? Me ha efectivamente. parecido muy bien lo de la nanotecnología también y yo creo que estamos llegando o vamos a llegar a tener una especie de mundo virtual. Bueno, me ha llamado también muchísimo la atención Ujú. que hayas dicho que esa tecnología virtual es una especie de complemento o de añadido a nuestro sistema nervioso. Yo te pregunto Sí. también, ¿pudiera ser un añadido a nuestros sentidos?
Sí, bueno, cuando digo sistema nervioso, hablo directamente de los sentidos. Claro, nosotros, es decir, nuestra experiencia del mundo tiene que ver primero que todo con nuestros sentidos, Ujú. lo que ha hecho la evolución biológica. Lo único que estamos haciendo, o lo único que se propone con esto, es que la evolución biológica tome otro camino. Es recuperar un poco si esto suena transhumanista incluso, que esto es otra discusión aparte y es tremendamente extensa, pero suena transhumanista, pero lo que sucede es que hace, con la fundación de Sumeria aproximadamente, no, disculpadme, no soy antropólogo y no soy Mm. historiador, pero quiero recordar muy bien que a partir de más o menos la fundación de Sumeria, unos 5.000, más de 5.000 años, um, la evolución cultural, ¿ok? Tomó el mando de la evolución, digamos que la evolución cultural empezó a acelerarse exponencialmente, empezó a acelerar hasta que dejó atrás a la evolución biológica. Seguimos evolucionando biológicamente, pero el ritmo es otro. Lo que ha sucedido es que esa evolución, esa aceleración de la evolución cultural, que luego se torna en filosófica, científica, tecnológica, etcétera, aunque la tecnología siempre ha estado con nosotros, y primero fue la tecnología antes que la ciencia, me van a disculpar los científicos que estén escuchando, ¿ok? Lo que significa eso es que ahora revertimos el proceso o podemos revertir ese proceso sobre nuestra biología. Es posible ya hacerlo. ¿Para qué? Para acelerar esa evolución biológica. ¿Y por qué? Ah, tengo. Ahí es donde entramos con una de las, digamos, de las consecuencias de en este caso específicamente, de la omnivergencia, precisamente. Porque la omnivergencia nos lleva directamente a lo que se ha denominado, se denomina, como he dicho anteriormente, singularidad tecnológica. Y estamos, si la medición que efectúa Ray Kurzweil, por ejemplo, con lo que se llama la ley, perdón, con lo que se llama la ley de los retornos acelerados. Estos nombres, estos palabras y nombres que estoy diciendo, los oyentes, por supuesto, pueden ir a buscar información al respecto, o bueno, pueden ver el vídeo famoso este donde hay gráficas y demás. Claro que sí, yo estaré encantado de compartirlo a través de vosotros, sin problema. Entonces, la cuestión es que esta singularidad tecnológica, y si me permites voy a hacer esta pequeña puntualización, lo que significa es simplemente que la velocidad de procesamiento de los microchips, por ejemplo, ¿ok? Para que tengamos una idea, la velocidad de procesamiento es tan acelerada y tan rápida que la información generada es demasiado rápida o fugaz para nosotros, los seres humanos, que somos los creadores precisamente de esa computadora, de esa máquina que computa Mm. datos. Ya no lo vamos a poder entender. Ray Kurzweil en la primera medición, es una medición, no es que se pone a especular el hombre. Este hombre es el director de ingeniería en Google. Hombre, algo sabe, ¿eh? Cuidado. Lo que hace es que toma lo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es de los años 60 del siglo pasado, a través de uno de los fundadores de la empresa Intel, y dice que bueno, la velocidad, el número de transistores en los microchips se multiplica por 2 cada 18 a 24 meses. Entonces, claro, que se duplique no significa que 2 más 2 4 más 2 6 más 2 8 más 2 10. No significa eso. Que se duplique significa que 2 por 2 4 por 2 8. Cuando llevas 30 de esos, la diferencia es 10.000 millones de veces. Eso es exponencial, eso no es una línea recta, eso es exponencial, entonces describe una curva. Si quieres, dejo la explicación de esta famosa curva de lo que sucede con la ley de Moore y la ley de los retornos acelerados para que de la forma más simple los oyentes de Mundo Insólito Radio puedan, digamos que, captar la idea de qué es la singularidad tecnológica. Sí, porque ahí se llega a perder la imaginación en cuando empiezas a multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, Algo así, por 2, correcto. 32 y cuando llegas a una determinada cantidad se te pierde la imaginación. ¿Podríamos Exacto. llegar, Fran, a confundir la realidad virtual con la realidad física con estas historias que nos estás contando? Correcto, pero si lo hacemos de forma correcta, ya no los vamos a confundir, van a ser una, ¿ok?
la propuesta sería esa, que en los próximos 15 a 20 años No lo la vamos, hiperrealidad. quieres decir, no lo vamos a distinguir, no vamos a saber cuál es virtual y cuál es realidad física, que hemos mencionado así antes. Exactamente, estamos hablando de un cambio radical en la percepción humana. Humana, digo, exactamente. En la Mm, percepción humana quiere decir que tú sabes que había algo que era digital y que algo que era real, virtual, aumentado, etcétera. Ok, pero ahora son una y te sirve como un instrumento para todas las personas. No es para una, ok, para todas las personas te serviría como un instrumento precisamente de cómo eh, no vamos a ponernos ahora a decir a todos estos sueños bonitos y todo este lenguaje tan sugerente que se suele oír mis colegas en Silicon Valley, ahí en California. ujú. Y vamos a mejorar el mundo y vamos a hacer el mundo. El mundo seguirá siendo complejo y el mundo seguirá teniendo problemas, ¿ok? Y los problemas es cierto también que el uso de la tecnología y digamos que lo que se ha estado, todo esto que se ha estado logrando los últimos años va a hacer las cosas más difíciles y más complicadas. Es un test, es una prueba de fuego. Y está en nosotros obedecer en esta cuestión a la naturaleza misma. La naturaleza misma te pone solamente dos caminos en ese sentido. Te dice, o te adaptas y sobrevives o te caes. Esto es así. Y las sociedades que no han podido adaptarse a los cambios han caído y lo sabemos perfectamente bien, el récord histórico está ahí, ¿eh? Mm. Desde China hasta, no sé, Perú, hasta el Polo Norte, por donde quieras vas a encontrar eso. Entonces, es simplemente preparar a las sociedades humanas, y lo digo en plural, sociedades humanas, porque no hay una sola sociedad humana. Y quiero decir con esto, soy un poco la idea de que hay diferentes civilizaciones humanas. Ponte, China Fran, japonesa, China, Fran, por ejemplo. Sí, Fran, baja, ahí eso, bájate un poquito el micro que lo habías movido. perdón, lo siento. ¿Ok? Es decir, estas diferentes civilizaciones humanas que en su grado y su medida, ¿ok? Van a tener que implementar esto precisamente porque las máquinas que nosotros hemos creado no es nada diabólico, no es nada malo, no es nada, lo diabólico, lo malo va a ser que las personas que dirigen nuestros pasos políticamente hablando no sepan de esto y tomen decisiones idiotas. Eso sí que es un problema. Por lo tanto, no estoy diciendo que nos convirtamos en una tecnocracia, pero ese sí que es un problema de verdad. El problema de verdad no es la tecnología en sí misma, sino la comprensión que hacemos y el uso y el despliegue que vamos a hacer de ello. Esto es una necesidad. No es algo bonito que vamos a hacer porque es muy, como se dice aquí en España, muy chachihuay. No, no, no. Esto responde a una necesidad porque la curva esta de la aceleración del procesamiento de información está ocurriendo y entonces, si tú me permites, hago aquí la puntualización esa que te dije antes. Mm. Lo que sucede con esa curva es que de repente, sobre el año 2029, según la medición que hace Ray Kurzweil, sobre el año 2029 hace esto, hace se queda en una vertical. Estamos Y hablando, eso, Fran, perdóname para ah, lo que nos estén escuchando, de una curva ascendente que llega en un sí, momento en que se convierte en una vertical en una ascendente. vertical. En una Eso. vertical, exactamente, una vertical, y eso en términos de tiempo, tiempo, digamos que el tiempo es en la horizontal y digamos que la velocidad de procesamiento está en la vertical. Significa que la velocidad de vertical va a ir aumentando a un ritmo en un tiempo tan infinitamente corto que para nosotros va a ser imposible comprender comprender la información que nos están dando estas máquinas que nosotros hemos creado. Ok, a eso se le llama la singularidad tecnológica. Entonces vamos a tener que decidir qué es lo que vamos a hacer, porque, y esto por supuesto todavía es hipotético, y lo bueno de las hipótesis es que hay que validarlas y hay que tomar acción antes de que suceda. Ok, eso es lo bueno de las hipótesis, están sujetas a procesos de validación, por lo tanto, lo que sucede con esa curva es que no puedes extrapolar datos. Extrapolar significa que tú tomas datos del pasado, por ejemplo, los últimos 20 años, el precio del arroz, por decirlo así, el arroz que aquí que los murcianos les encanta el arroz con conejo, por ejemplo, que está buenísimo. Bueno, el precio del arroz los últimos 20 años
hasta la fecha, y entonces en 10 años, según diferenciadores, marcadores, digamos, de diferenciación del mercado, tú puedes saber cuánto va a costar, cuánto va a valer el kilo de arroz, por ejemplo, en un año, en 2 años, en 5 años. Haces una proyección hacia adelante. Cuando esta curva haga eso, creemos que ya no se puede proyectar hacia el futuro, no se puede absorber del pasado, es un muro conceptual. Se le llama singularidad tecnológica, como vemos, ese nombre de singularidad deviene de la cosmología precisamente, porque es lo que ocurre en un agujero negro. ¿Ok? Un agujero negro, no sabemos lo que hay detrás del agujero negro. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, no sabemos qué hay detrás de eso, detrás de ese muro conceptual en el cual ya no podemos, es tan acelerado que no sabemos lo que hay detrás. ¿Ok? Ahí viene la cuestión de la hiperrealidad extendida. Eso sería una buena forma de la hiperrealidad extendida, serviría para precisamente explorar lo que hay detrás de esa línea. Bien, entonces estamos hablando entonces de una especie de que estemos pensando en una especie, y cuidado con esto, por favor. Lo digo porque las palabras ahora mismo con el efecto red fácilmente se confunden, pero estamos pensando en una especie de transhumanidad, ¿ok? Ujú. En las que nosotros vamos a tener que fusionar algunos aspectos de nuestra biología con aquellas herramientas que nosotros mismos hemos creado. Vuelvo a Marshall McLuhan otra vez. Hace 65 años escribió esto. Otra de las frases de McLuhan que a mí me han inspirado mucho. McLuhan decía, nosotros creamos las herramientas y luego ellas nos crean a nosotros. Curioso, eso ha estado sucediendo también a través de la historia. Lo que pasa es que la única diferencia con nuestro tiempo es que el nivel de complejidad es tal que apenas se puede entender y está acelerándose exponencialmente mientras estamos hablando tú y yo ahora mismo. Fíjate que me ha llamado mucho la atención porque lo has mencionado tú casi al final, la pregunta o lo que yo me estaba cuestionando mientras comentabas. Podemos llegar a tener una especie de simbiosis humana y tecnológica hasta el punto de no confundirlo, simplemente de no distinguir cuál es una y cuál es la otra. No sabemos si hay... Porque yo me parece muy bien esa realidad extendida que has mencionado pues a nivel médico, ¿no? Para hacer, por Sí, ejemplo, microcirugía, ¿no? Que es tan importante tener una capacidad de visión impresionante para poder saber lo que están manipulando dentro de nuestro cuerpo. Y yo me parece muy correcto. bien. Pero llegaremos un momento a convertirnos entre la realidad virtual y esa realidad física tecnológica con nuestra realidad física humana hasta el punto de convertirnos en una especie de simbiosis, vuelvo a repetir la pregunta, y no saber distinguir Ujú. cuál es una cosa y cuál es la otra. Mm, Es una buena pregunta. Antes de responder esa pregunta, tengo que puntualizar también lo siguiente. Yo he mencionado antes la palabra neurotecnología. Ujú. La neurotecnología tiene que ver directamente con un nombre estas fechas, ¿ok? Y precisamente es un científico español. Se llama el doctor Rafael Yuste. El doctor Rafael Yuste fue el ideólogo del proyecto BRAIN, es BRAIN en inglés, pero es un acrónimo, BRAIN, lo podéis buscar. Ujú. Tal fue el impacto de ese grupo. Él lideraba un proyecto con otras 12 personas, 12 científicos de calado mundial. Tal fue el alcance de lo que descubrió, que la administración Obama en el año 2014, la administración Obama tomó el proyecto para sí y la hizo prácticamente modus operandi eh, del gobierno de los Estados Unidos, como una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, el doctor Yuste ha seguido trabajando. Aconsejo para la información de los oyentes de Mundo Insólito Radio, por supuesto, pueden ir a buscar al sitio web de los neuroderechos, ¿ok? La iniciativa de los neuroderechos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, está en español también. Y el trabajo que ha venido haciendo el doctor Yuste y el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la República de Chile, que ha sido hasta el momento el primer país que ha puesto en su constitución una defensa de los neuroderechos. Está hecho, y puede ir a buscarlo perfectamente. Es decir, que las salvaguardas ya están. Y aquí en España, por ejemplo, el trabajo de una organización llamada Odiseia, del cual orgullosamente soy miembro,
es el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial. ¿Ok? Entonces pueden ir a buscar esa información existe y pueden ir a buscarla ahí y corroborar toda esta cuestión. Ok, Hay, regresando sí, ahí. Sí. perdóname un segundo, un pequeño inciso. Yo recuerdo en 1900 no sé cuántos que había una Ujú. película que a lo mejor tiene que ver con este proyecto que tú estás mencionando, se llamaba Proyecto Brainstorm o Brainstorm o algo así. No sé si te suena la película. Oh, ahora mismo no. Que Lo siento. era una especie de máquina grabadora que unida a unos determinados sofisticados sensores de ondas cerebrales, pues Sí. podía leer y grabar todas las sensaciones físicas y emocionales de la Ah, persona. No sé si a lo mejor tiene que ver con lo que estás hablando o a lo mejor he metido la pata. no. Y si es una película de ciencia ficción, es una vergüenza que yo no la conozca. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, quienes hayamos leído yo lo leí con 12 años, quienes Mm, hayamos leído El Neuromante de William Gibson, inmediatamente vas a distinguir toda esta cuestión de la Matrix ¿no? sí, Y sí. esta cuestión de la simulación y de las neurotecnologías asimismo. Así que sí, es cierto que esto ha estado en la cultura popular un montón de años, es cierto. Digamos que para responder a tu pregunta, será una necesidad de que fusionemos de alguna forma nuestra biología con digamos que con la mecánica, por decirlo así. Es que el problema es el concepto mismo. Si nosotros vemos o seguimos considerando que eso es algo mecánico, de metal, y que no pertenece a nuestro cuerpo porque es mecánico y de metal, si tú borras la línea y dices, eso es una extensión de mí mismo porque quien lo ha creado, el modo que lo he creado yo, es decir, lo hemos creado los seres humanos. Hay ahora mismo una disciplina llamada la biomecatrónica. Uno de los grandes expertos mundiales de la biomecatrónica, es decir, eh, eh, tipo, tipo el Terminator, ¿no? De estos Mm. brazos así metálicos y eso, es el doctor José Javier Domínguez. Es una absoluta eminencia. Nadie habla de este hombre, fíjate. ¿Ok? En la que ya los trasplantes son incluso óseos. Ese metal va, digamos que unido, se fusiona con el hueso, por ejemplo, si es un brazo que ha sido cercenado, etcétera. Eso ya está y está unido además al sistema nervioso. A los oyentes hay que decirles esto también. Recordemos una cosa, mucho de lo que creemos saber viene de Hollywood. Hollywood tiene que vender. ¿Ok? Hollywood tiene que vender emociones, tiene que vender miedo, tiene que vender risas, pero tiene que vender. Son películas. ¿Ok? Sí, nos estamos exponiendo a algún riesgo, es cierto. No nos vamos a poner aquí a lanzar flores sin más. ¿Es un riesgo? Sí, es correcto. ¿Es un regalo? También es un regalo. Y como regalo, también es veneno. El veneno puede curarnos o el veneno puede matarnos, pero es así. Vamos a tener que afrontarlo, pero vamos a tener que afrontarlo con información, con datos y con inteligencia, no con mera especulación, como se está dando en muchos lugares, por desgracia, ahora mismo. Mm. ¿Podríamos, de algún modo, estar buscando la inmortalidad? Sí, Porque si nos y convertimos en una especie de cyborgs, en una especie de simbiosis, ¿no? Entre ok, máquinas y seres vivos, podríamos ujú, llegar a ser eternos, porque cuando se estropea una parte de nuestro cuerpo, evidentemente podrá ser correcto. reemplazada por algo cibernético, por así decirlo. Y otra cosa, Bueno, ¿llegaremos a perder la conciencia o la consciencia humana? Una pregunta casi capciosa, ¿eh? Voy a responder la primera pregunta, si me permites. Sí. Luego la segunda. Bien, en ese sentido, no tiene que ser cibernético necesariamente o de metal, como decirlo así. Ahora mismo hay una industria de miles de millones de dólares, que es el de la industria de la longevidad. A lo mejor inmortalidad ahora mismo no, pero longevidad sí. Se está investigando, por ejemplo, nuevamente para que los oyentes vayan a verificar y vayan a leer al respecto, tenemos a dos grandes científicos al respecto aquí en España. Uno es la doctora María Blasco y el otro es el doctor Juan Carlos Ispizúa. El Juan Carlos Ispizúa está en el Instituto Salk en San Diego, California. ¿Ok? Podéis ir a leer lo que esta gente está haciendo, lo que esta gente está trabajando. Asimismo, un buen amigo personal, además, como el profesor José Luis Cordeiro,
que a través de su libro llamado La muerte de la muerte, expone una serie de planteamientos de por qué deberíamos perseguir. ¿Os acordáis de esto de la NBIC? Bueno, pues una de las grandes ramas, en este caso, es la biotecnología. Es como conseguir sin ningún ornamento mecánico en el cuerpo, pero sino a través del conocimiento de nuestro organismo, conseguir la longevidad y posiblemente la inmortalidad. A este respecto, debo decir que Aubrey de Grey, que es un gran amigo además de José Luis Cordeiro, que es el presidente de la Fundación SENS, Aubrey de Grey creo que se ha puesto incluso a trabajar con Altos Labs. Altos Labs es una empresa biotecnológica en Silicon Valley que la está financiando Jeff Bezos, el antiguo presidente y fundador de Amazon. Cuando ves a este perfil de personas invirtiendo dinero, no son juegos, ¿eh? Esto es en serio. Bueno, Aubrey de Grey, en este caso, ha anunciado, él como un biogerontólogo que es, un experto, ha anunciado que sobre 2037 alcanzaríamos lo que se llama la velocidad de escape en términos de la longevidad. Es decir, que a partir de 2037 una persona X podría elegir no morir o simplemente vivir muchos años más o simplemente no participar de la longevidad y dejar que no, el caos o la segunda, la entropía haga su trabajo y que pues decaigamos y muramos. Ellos lo que hacen es, lo que en el sector de la longevidad, lo que se ha hecho es declarar a la muerte como una enfermedad. Hace apenas unas 2 semanas, me parece, se celebró Transvision aquí en Madrid, precisamente Ray Kurzweil estuvo ahí, es la cumbre mundial transhumanista por excelencia. Uh, y estuvieron aquí precisamente en Madrid celebrándolo. O sea, estaba toda esta gente aquí, es una gente pues que se lo está tomando en serio. Hasta aquí la cuestión de la longevidad, la respuesta es sí. Y yo le dejo a los oyentes de Mundo Insólito Radio, yo les devuelvo la pregunta y que lo puedan responder pues en vuestro canal de Evox, por ejemplo, ¿y por qué no? Ujú. ¿Por qué no? ¿Vale? Los que se Bueno, van a pero tener es que que transformar son los eso, sistemas de seguridad ya, social, pero ¿vale? Fran, Pero ¿por qué pero, no? pero esto lleva implícito o inherente el control de la población a través de la natalidad, por ejemplo, porque si uno es inmortal, no podrán nacer más, porque ¿dónde nos meteremos todos? Bueno, eso es una pregunta sí, es una pregunta que podría extender esta primera parte de tu pregunta, correcto. Am, decir que no hay ninguna explosión demográfica. De hecho, lo que ha estado sucediendo de los años 70 para acá, a diferencia de lo que en su momento dijo Paul Ehrlich, allá en los años 70, es que en unos pocos años, es decir, antes de 1980, India iba a morir no sé cuántos miles de millones de personas porque iba a haber una hambruna mundial. Nada de eso ha sucedido. Nada de eso ha sucedido. De hecho, la natalidad lo que ha hecho es que sí, sigue siendo una curva hacia arriba, pero lo que ha hecho es aplanarse, digamos que bajar. Están naciendo menos niños, ¿vale? Eso está bien. Es un síntoma, claro, de que el desarrollo económico, luego también tecnológico, lo que hace es que, y incluso esto es muy importante en términos de las mujeres, porque las mujeres dicen, oye, yo también puedo ser ingeniera, yo también puedo ser médico, yo también puedo ser ingeniero, yo también puedo ser de todo, claro que sí. Y sabes qué, no quiero tener 6 hijos, quiero tener dos, o uno, o ninguno directamente. Y entonces dedicarse a su vida profesional exactamente de la misma forma como lo hacemos los hombres. Sobre la segunda parte, esa segunda parte de tu pregunta, que es muy, muy buena. Primero que todo, has hecho la diferenciación entre conciencia y conciencia, que es Ujú. muy útil además que lo hagas. Pues conciencia con S es una cosa y conciencia sin S es otra. Y disculpadme que este acento que tengo que no pronuncio la Z de Zaragoza. Ok. Um, en este caso, nosotros no sabemos exactamente, no sabemos qué es la conciencia. No sabemos lo que es. Es una palabra que nosotros usamos, Vox Populi, pero no sabemos lo que es. Como no sabemos lo que es mente, por ejemplo, no sabemos lo que es mente. Nosotros es una palabra que usamos para describir 40 y tantas cosas diferentes. Por ejemplo, en sánscrito hay 42 términos diferentes describiendo lo que nosotros llamamos mente. Por ejemplo, es decir, es una palabra y lo que importa es lo que trae consigo esa palabra. Aquí vuelvo a uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, como es Marvin Minsky. Marvin Minsky, en un libro llamado La sociedad de la mente,
Lo que hizo fue, en vez de estar escudriñando, investigando, indagando sobre la naturaleza de la conciencia, dijo, oh, espera un momento. ¿Y si resulta que esta palabra me la han puesto a mí aquí en la cabeza y me han dicho, es más o menos esto y tiene que estar aquí en tu cabeza? Y si yo digo, esa palabra no me sirve a mí para nada, a efectos prácticos no sirve para nada. ¿Y si quito esa palabra del medio? ¿Qué pasa? Si no sé realmente lo que significa, ¿qué sucede si yo empiezo a eliminar términos como, por ejemplo, el alma? Nadie sabe lo que es el alma. El espíritu sí, porque tiene que ver con la voluntad. Pero el alma no, nadie sabe lo que es. Oh, yo sí sé lo que es. Bueno, tú sabes, pues el resto de la humanidad no, pero, o la humanidad occidental por lo menos. Pero el problema está aquí en el uso que hacemos de estas palabras. Nadie sabe todavía lo que es conciencia, nadie sabe todavía lo que es mente, ¿ok? Y nadie sabe todavía cómo es posible que entre las orejas tengamos un dispositivo que tiene aproximadamente hasta 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas, y cada una de esas neuronas es capaz de generar hasta 100.000 conexiones diferentes, ¿ok? Que es Ese, impresionante. es el número de conexiones posible supera infinitamente al número estimado de átomos en el universo conocido. Sí, a Para que nos la, demos una idea, a la para que nos demos una idea imaginación de lo que humana, ¿no? tenemos aquí. Yo sobre la Exacto. conciencia me gustaría hacer un pequeño impacto. Yo me refería cuando he querido decir conciencia es a ese Ah, conocimiento inmediato o repentino que uno puede llegar a tener de sí mismo. ajá. Es a Ok, esa parte de la conciencia a la que yo digo que podemos llegar a perder correcto. O transformar. o transformar. Porque sí, exactamente, porque lo que estás diciendo, en este caso, ¿no? Que es muy válido lo que estás diciendo, tiene que ver con la cuestión de la identidad. Ujú. ¿Ok? Hay cierta identidad que tiene un carácter claramente biológico, está en nuestro ADN, lógicamente, son 3.500 millones de años de evolución, no vamos a decir que eso es una construcción social. Ujú. Okay, y hay otros, digamos, hay otras fases, no, no soy un filósofo, me disculpáis, ¿no? Uno tiene que estudiar esto si está especialmente en el área de la inteligencia artificial, tienes que tocar este tipo de cosas, porque lógicamente la inteligencia artificial no es otra cosa que la matematización de la psicología y la neurofisiología humanas. Punto. Esa es la inteligencia artificial. Y tampoco, encima de eso, tampoco sabemos lo que es inteligencia. No, nadie te puede definir exactamente qué significa inteligencia. Hay 100 definiciones diferentes. Yo tuve una conversación con el doctor Rafael Yuste hace más de un año. Yo le pregunté, doctor Rafael Yuste, ¿qué es la mente? Perdón, me he chocado aquí. Ok, se ha cruzado de brazos, no lo sabemos. ¿Y la conciencia qué es? Pues tampoco lo sabemos. Que uno de los neurobiólogos o el neurobiólogo más, digamos, brillante del mundo te diga, no lo sabemos, no hay más datos al respecto. Uno puede especular, pero una cosa es especular y otra cosa es inferir. Cuidado, ¿eh? Uno puede especular sobre qué es lo que significa o qué es lo que significa en mi vida o qué siento yo. Bueno, lo que sientes está muy bien, pero los datos son universales. Los datos tienen que ser de valor universal. Las emociones no son valores universales porque las personas sentimos de forma diferente. ¿Ok? Entonces, para responder a tu pregunta, yo diría no hacer eso. Primero que todo, porque es un mal negocio. Segundo, transformar eso, sí, puede ser. ¿Cómo lo vamos a transformar? Ah, eso es una buena pregunta. Mm. Yo decía también lo de la conciencia porque me parece que en la década de los 70, la película esta de Terminator, no me acuerdo si era de los 70 o era de los 80, Ujú. sale una Correcto. frase que se me quedó marcada en la memoria donde dice que Skinner tomó conciencia de sí misma y fue a partir de ahí cuando empezó la revolución de las máquinas Ah, en contra del hombre y tomó la decisión de que el hombre era un enemigo para ella, para ellas, para las ujú. máquinas. Por eso te decía lo de la conciencia. Correcto. Ah, ok, perfecto. Bien, eso es Skynet. Skyner, esto es. Vale, primero, esto tiene que ver directamente con lo que se conoce, que además que es un nombre muy feo, es un nombre muy tonto en realidad, pero había que ponerle en la famosa conferencia de Dartmouth en 1956, los creadores de la inteligencia artificial tuvieron que ponerle un nombre y no sabían qué ponerle. No le vas a poner matematización sistémica, perdón, matematización
sistemática de la psicología y neurofisiología humanas. Te quedas sin aire antes de terminar de decir eso. Inteligencia artificial como un método genérico. Ok, para hacer una distinción clara aquí. La inteligencia artificial consta de tres grandes capas o círculos concéntricos, un círculo dentro de otro círculo. ¿Ok? Primero tenemos un gran círculo. Y imaginemos que ese gran círculo le vamos a llamar inteligencia artificial. Luego, otro círculo más pequeño dentro de ese círculo le vamos a llamar machine learning o aprendizaje automático, que es cuando ya los algoritmos empiezan a aprender, cuidado con las palabras, aprender por sí mismos, empiezan a ser más complejos sin la acción humana directa. Y dentro de ese círculo hay otro círculo todavía más reducido, que se conocen como redes profundas o redes neurales también, que es una forma en la que algoritmos de aprendizaje automático, ¿ok? Uh, procesan información o tratan de interpretar información de la misma manera que lo hacen nuestras neuronas. Por tanto, la inteligencia artificial de esa forma tan profunda, tan moderna, por decirlo así, nos está enseñando mucho de nosotros mismos. Nosotros no sabemos ahora mismo cómo funciona lo que hay aquí. Esto se le llama el conectoma, así se llama. ¿Okay? Tenemos el genoma humano. Ahora, hace poco, tenemos, además, creado también por una empresa de Google DeepMind, de Google, tenemos descifrado el proteoma humano. Ahora falta el conectoma, que esto es bastante más complicado. Bien. Entonces, sabiendo esto de la inteligencia artificial, hay que decir que hay una inteligencia artificial en general, hay una inteligencia artificial, perdón, débil y otra fuerte, para distinguirlos así de un modo muy simple. La débil es la que ya conocemos nosotros, chatbots, asistentes virtuales, el banco que ya los bancos que ya manejas con tu teléfono móvil, etcétera. Sofía, por ejemplo, la robot esta que tiene nacionalidad saudí, con la que puedes tener ya una conversación. Una cuestión que ya además superamos, el test de Turing lo superamos hace años, además, por lo tanto, y seguimos vivos, el test de Turing superado, pero seguimos vivos. Nadie ha venido a conquistarnos ni a borrarnos de la faz del planeta. Bien. La cuestión está de Skynet, y repito, esto es una cuestión de Hollywood, esto es un meme. Y voy a ser categórico en esto, si me permites, Juan Carlos. Absolutamente categórico, y hay colegas que se han molestado porque yo he dicho esto. No hay absolutamente cero, ninguna, zilch, nothing. No existe la inteligencia artificial fuerte. Esta inteligencia artificial que lo controla todo, que lo ve todo, que lo procesa todo y que lo piensa todo. No existe. Punto. Ok, y ahora, ¿y tú cómo lo sabes? La respuesta es tan simple que la gente te dice, no puede ser que esa sea la explicación. La explicación es muy simple. No existe ni un solo modelo de negocio en la cual una inteligencia artificial de este calado sea necesaria. Pongámonos a pensar por un momento, ¿ok? Los grandes empresas de inteligencia artificial que existen en el mundo. Ok, por ejemplo, tenemos a lo que se llama la mafia G. No hay que asustarse, la mafia G es un acrónimo sobre empresas en Estados Unidos, y tenemos a los BAT en China. BAT significa en China, significa Baidu, Alibaba, Tencent, y la mafia G en los Estados Unidos, en Europa no hay ninguno. La mafia G sería, pues, a ver si me acuerdo bien, Microsoft, Amazon, Facebook, Intel, ya se me ha olvidado, y Google. Ok, la mafia G y BAT. Estas 9 grandes empresas, ¿de acuerdo? Digamos que son los que controlan en ese sentido todo el desarrollo que se está haciendo sobre inteligencia artificial. Hay más empresas, por supuesto, pero a ese nivel, a ese calado mundial. ¿Tú crees que a Baidu o Tencent van a querer tener el mismo dominio con una inteligencia artificial, el mismo dominio que el que está dominando a Google o que está dominando a Amazon? No, es absolutamente ilógico. Todas estas empresas lo que quieren es tener la suya
para sus clientes que le están pagando mes a mes por tener una serie de servicios. Eso es todo. Solamente a efectos teóricos o a efectos de investigación y desarrollo. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, lo siento porque no tengo ninguna, no uso chuletas, mala costumbre mía, pero ahora mismo solamente hay un caso que yo conozca donde se está estudiando teóricamente y en efectos de investigación y desarrollo cómo se comportaría una inteligencia artificial generalizada. ¿Ok? Es decir, que lo controla todo. Un Skynet que decide voy a matar al resto del planeta. No, lo siento, pero eso es simplemente un meme que está, un meme realmente usando lo que significa la palabra meme, Ujú. un meme que está injerto en la psique colectiva, especialmente de nosotros los occidentales, porque cuando tú vas a China, a mí me ha tocado por trabajo vivir en China, y cuando tú les hablas de esto a los chinos, te miran con cara de, ¿te has caído de la cama esta mañana o algo? ¿Tienes algo malo en la cabeza? Te has dado un Sí, golpe, te ¿no? miran de esa forma. Sí, exacto. Que entonces esta realidad virtual que hemos mencionado con Skynet no puede llegar a existir nunca porque no puede llegar la inteligencia artificial a tener conciencia de sí misma. Es que, claro, aquí es Sí, la, sí, ¿cómo se dice? volvemos. Es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El Ouroboros. Sí, el Es, Ouroboros. es exactamente, si nosotros no sabemos lo que es conciencia con ese, y lo único que hacemos es determinar que la conciencia es, bueno, es decir, yo, y me puedo mirar al espejo en términos de identidad y decir, ese soy yo, ¿ok? Am, ¿Cuáles son los parámetros para determinar que la conciencia existe y que es válida? Entonces, eso es una pregunta para antropólogos, teólogos, Ujú. historiadores, filósofos, etcétera. Si tú le preguntas a un científico de datos, ¿ok? Incluso se va a quedar, va a ver los ojos hacia el cielo, decir, pues déjame ver. ¿Qué sería eso? Ahora mismo tenemos claros ejemplos con el GPT-3, por ejemplo, que es un programa de programación, ¿cómo se llama? NLP. Ok, en la cuales tienen no sé cuántos, iban por 7.000 millones de parámetros diferentes en los cuales podías tener una conversación con ese robot software. Es un robot, pero es software, no es un robot físicamente como lo entendemos o como nos lo han hecho creer Hollywood en este caso. Puedes tener una conversación precisamente con ese robot de software y no darte cuenta. Esa es la superación del test de Turing. El test de Turing en realidad es una tontería que hace ya muchos años tenía que haberse obviado. Y hay otra serie de test que uno puede tener, como por ejemplo el test de, para no decir, el test de los esquemas de Winograd, por ejemplo, en el cual, para darle a los oyentes un buen ejemplo de qué más o menos qué es eso. ¿Os acordáis de la película Blade Runner? Ujú. La escena inicial de Blade Runner, o la segunda escena más bien, hay uno de estos seres que son robots genéticos, a partir de nuestra genética, no son nada metálicos ni nada por el estilo. Ok, los replicantes, que se llama. Hay uno de los replicantes que no se sabe que es un replicante, que lo están sometiendo a un examen a través de preguntas sobre su madre, y lo que están haciendo es observando la reacción emocional que tiene para determinar si es un ser humano o un replicante de un ser humano. Al final, digamos que la reacción del replicante es que es un replicante y que le han pillado porque está intentando entrar en el planeta Tierra, ¿no? Que viene de otro sitio, de otro sistema solar, está intentando entrar en el planeta Tierra y entonces, claro, lo detectan y se arma la de San Quintín ahí. Bueno, la serie de preguntas que le hacen al replicante tiene mucho que ver con lo que sería hoy en día la teoría, perdón, los esquemas de Winograd, ¿okay? Que es un test mucho mejor adaptado que el test de Turing, que es simplemente, el test de Turing consiste básicamente en determinar si la persona con la que yo estoy hablando es un robot o es un ser humano. Es decir, yo estoy teniendo una conversación, si no puedo distinguir que estoy conversando o estoy chateando con una persona o con un robot software, el test de Turing ha pasado. Eso ya lo pasamos hace años, por lo tanto ya deberíamos dejarlo a un lado.
Fíjate que te iba a mencionar la película de Yo Robot, no como ejemplo de lo que una máquina puede llegar a realizar o ser o tener conciencia de sí misma, pero nos estamos yendo muy largo en el tiempo, Fran. Sí. No podemos hacer nada, ¿no? Nos vamos hacia esa línea que has mencionado durante todo el programa, vamos hacia esa simbiosis entre humano y máquina y hacia, no sé, el transhumanismo, como también hemos mencionado, más o menos. No lo podemos evitar. Es algo que va a llegar y que ya está aquí prácticamente, porque has hablado del 2032 o 2033 o algo así, ¿no? No podemos hacer nada. Si la singularidad tecnológica debería tener lugar, si no empieza a tener ya lugar, debería tener lugar sobre el final de la década, 2029, ¿ok? Ujú. De 2029 hasta 2045, es un espacio de unos 16 años. Luego es cierto que este tipo de curva lo que hace es que vuelve a hacer esto, ¿ok? Pero por el momento nosotros tenemos que preocuparnos de esa recta. Bien. Es la cuestión del transhumanismo, podemos hablar otro día perfectamente, pero la cuestión del transhumanismo es que es un paraguas de muchas cosas, ¿ok? Sí. Y se ha querido tirar sobre el transhumanismo demasiadas cosas que no tienen que ver con transhumanismo. Eh, sobre esta cuestión, esto tampoco es nada nuevo. El primer filósofo al que le podemos llamar transhumano de alguna forma fue Friedrich Nietzsche, Ujú. ¿ok? Nietzsche describía al ser humano como una cuerda tendida en un abismo. O sea, no es, por ejemplo, esto tiene que ver mucho con este concepto que tenemos del ser. Cuando la cuestión del ser, esto del Ujú. ser y toda esta cuestión que es un concepto estático, eso sí que no es natural, porque nada está estático, todo es dinamismo, todo fluye, ¿no? Eso fue Heráclito, me parece que lo dijo, y no soy de filosofía ni de humanidades, pero trato de recordar. Es decir, todo deviene, eso sí tiene mucho sentido, todo deviene y todo, por lo tanto, todo evoluciona, todo se hace más complejo y en las fases de esa complejidad, lo que toca, tanto como individuos como como sociedad, lo que toca es adaptarse. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Esa es otra cuestión que hay que ver y eso tiene que ver con una palabra que es clave hoy en día y que es gestión. ¿Cómo se gestiona eso? Quienes, por eso no voy a hacer el comentario aquí ahora, pero yo lo he hecho y lo he hecho público y yo he criticado muy duramente a ciertos personas que se dedican o que se llaman youtubers, etcétera, que se dedican a hacer una serie de aseveraciones absolutamente ridículas en nombre del clic, clic, clic. ¿Ok? Pero no voy a referirme a eso, y eso voy a ser muy respetuoso con tu programa, por supuesto, Juan Carlos, como debe ser, ¿eh? Como Muy debe ser. agradecido. Gente seria como tú, Muchas gracias. exactamente. Eh, Fran, ¿qué es la revolución espectral? Sí, ya me he dado cuenta que lo tengo ahí bueno, para los quienes vean esto por YouTube, se me ha olvidado quitar la revolución espectral de ahí. Bueno, y yo tengo un programa de radio, bueno, tengo un programa de radio y se llama así. Sí. Ok, pero eso no tiene nada que ver con este tipo de tópicos, es puramente de ciencia, tecnología, sociedad y futurismo. Bien, la revolución espectral es un concepto filosófico acuñado por mi buen amigo Jason Reza Giorgiani, ahí en Nueva York, y tiene que ver precisamente con, sí, con mucho de esto que hemos estado hablando, pero el doctor Giorgiani en este caso también eh, introduce el hecho de la exploración de ciertas, digamos, ¿cómo podemos decir esto? Que experimentalmente existen y se han probado que existen, ¿ok? Ujú. Grandes laboratorios, ha habido mucha inversión al respecto. Estamos hablando de que también a efectos de esta singularidad tecnológica que viene, deberíamos estar explorando ya, no solamente otros paradigmas de la ciencia, tener una ciencia transparadigmática, que le llamo yo, es decir, no solamente tener un método científico como tal, podemos tener otros métodos alternativos científicos, porque eso lo que va a hacer es enriquecernos y va a hacer precisamente este trabajo de adaptarnos mejor a lo que viene. Bien, eso es una cosa. Y luego la revolución espectral, como es una revolución de los espectros, es una revolución de eso que se puede llamar arquetipos, del poder que tienen los mitos. Y ya lo hemos comprobado esta noche, el poder que tienen los mitos en la psique humana, tanto individual como social,
más todavía en la social. El poder que tiene eso y el poder de hacerlos conscientes. No de suprimirlos, sino de hacerlos conscientes, porque cuando tú sabes nombrar algo, sabes el nombre de algo, sabes el nombre exacto de algo, puedes dominarlo, puedes ponerlo bajo tu voluntad, puedes utilizarlo, se convierte en una herramienta cuando sabes lo que es y cómo funciona. Hay, digamos que en el ser humano, latente en el ser humano, hay mucho potencial que nosotros no conocemos. Vuelvo, y esto no es nada, pues sí, puede tener algún tinte esotérico incluso, pero vuelvo atrás a lo que dije anteriormente. Entre las orejas tenemos 100.000 millones de neuronas que pueden producir 100.000 conexiones diferentes cada una de ellas, y si te pones a multiplicar es una auténtica barbaridad y no sabemos lo que hay ahí adentro todavía. Por lo tanto, hay una serie de, digamos que ¿cómo decirlo? Hay una serie de posibilidades, potencialidades humanas en la fisiología humana que todavía no conocemos, y la convergencia NB+C, repito, nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencia cognitiva, nos va a llevar a conocer mucho, y ya lo está haciendo, mucho de nosotros mismos. Y este programa de radio que has mencionado tiene que ver algo con el canal de YouTube que se llama también igual, ¿no? Sí, es correcto, y también mi blog se llama La Revolución Espectral, correcto. Pues ahí en YouTube podéis ver pues, temas como el que hemos tratado aquí hoy, que lo habló en su canal hace unos meses, y temas tan variopintos como, por ejemplo, la leyenda negra española, China Ah, sí, versus, correcto. claro, China versus Estados Unidos, la Ujú. Odisea, inteligencia artificial al ciberespacio, la madre patria, otra vez la leyenda negra española. Ujú. Y bueno, pues eso, tertulias y charlas y conferencias de muy distintas y variadas temáticas. Fran, Fran Escandel, creo que he Sí, pronunciado bien el señor. apellido, ¿no? Sí, señor. Escándalo o escándalo, está bien. Escandel. Bueno, ha sido un enorme placer tenerte por segunda vez. Creo que es la segunda vez que vienes a Mundo Insólito Radio después de un año. Espero y deseo, Correcto. como tú has mencionado, que hablemos de ese transhumanismo de una forma más veraz y más identificada, no con Claro esa que sí. tergiversación de muchos términos y definiciones que muchas veces utilizan mucha gente, algunos por desconocimiento y otros por intencionalidad intencionada, para definir esto es. Como tú bien has Exacto. mencionado, o sea, como tú bien has indicado que la gente no lo ha visto porque no lo ha visto porque lo está oyendo por el Sí, dinero. Bueno, lo dicho, exacto. quedamos emplazados si quieres, si te apetece, para charlar un día sobre ese transhumanismo y ya Claro que sabes, sí. muy agradecido Encantado. por haber venido a Mundo Insólito Radio una vez más. Gracias y buenas noches a todos los oyentes.